control. Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Con el tema Paga tu pecado. Es un tema bastante hermoso. Yo creo que lo comenté en el programa anterior, hermanos, cuando comenté de que íbamos a traer un mensaje conforme a esta palabra: consumado es. Que Dios nos ayude en el desarrollo de este mensaje, ya que son las 1:30. Bueno, vamos a empezar. Paga tu pecado, en el libro de San Juan 19 y su versículo 30, capítulo 19 y su versículo 30. Nos vamos a enfocar solo en ese versículo, en el cual dice a la letra: entonces Jesús, cuando hubo, gloria a Dios, aleluya. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Que Dios le bendiga. Tema: paga tu pecado. Una vez más vamos a leer el versículo. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Que el Señor añada sabiduría a su palabra en esta mañana. Y bueno, hermanos, todo viene derivado, hermano, todo acontecimientos que fueron hechos, realizados como nunca jamás se ha visto en la historia de la humanidad. En ese entonces, mi hermano, era cuando verdaderamente se estaba realizando, oiga, aquella ejecución, hermano, que se estaba por iniciar. Empezó con el juicio que se le hizo a Jesucristo por medio de Pilatos. Hermano, tal vez si me le puedes bajar un poquito al fondo. Bueno, entonces, hermanos, les decía, fue cuando más se llevaba a cabo este juicio que se le estaba haciendo a Jesucristo, un juicio totalmente, hermano, inadecuado a todas aquellas, por lo que Jesucristo lo estaban acusando. Acordémonos de que él fue llevado a Pilatos, el gobernador, y posteriormente por medio de todos los fariseos, escriban, hermanos, en los cuales se encontraron ahí muchas cosas, le entraron, hermanos, a acusarle de cosas que verdaderamente no eran necesario y nunca fue, hermano. Entonces, con este acontecimiento dijo Pilato: bueno, se los devuelvo porque aquí está Jesucristo, su rey, porque yo no encuentro culpa alguna para poder hacer lo que ustedes me están solicitando. Aquí está a Jesucristo, el rey de los judíos. Entonces, hermano, ellos gritaron en ese entonces que lo crucificaran. Les empiezo a hablar de esto porque es lo que lo que en sí este capítulo, resumidamente se los estoy comentando. Fue llevado fue hecha la cruz, lo empezaron a golpearlo, a azotarlo, a escupirlo, a bofetearlo, a hacerle cuanta cosa pudieron hacerle a Jesucristo en ese entonces, hermano, hasta que le cargaron esa pesada cruz, hermano, y empezó a caminar hasta ser llevado a ese lugar, hermano, que se llama la Calavera, hermano, también conocido como la Gólgota, hermano, el lugar donde fue puesto en la cruz, y posteriormente le pusieron uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo, hermanos, y así sucesivamente. Pero llegamos a este versículo. Entonces Jesús, hermanos, cuando él estaba por ser ya en sus últimos momentos de vida, hermano,
déjeme decirle que después que bebió el vinagre, él tenía una gran sed, mi amor, y no era para menos, ¿verdad? Ese sacrificio, hermano, el sacrificio perfecto, el único sacrificio y perfecto, hermano, que hizo Jesucristo como Cordero de Dios hacia toda la humanidad, por el perdón de pecados hacia todos nosotros, a todos los seres humanos, incluyendo a todo aquel que no crea en Él. Sin embargo, Él haciendo este acto, déjeme decirle que cuando Él vino, hermano, y bebió del vinagre, dice que, es decir, consumado es, marca el clímax de la crucifixión, sellando la victoria, oiga, sobre el pecado y abriendo camino hacia la salvación para quienes creen en Él. Ese sufrimiento, hermano, usted vaya y solo haga, bueno, las personas que cocinan me van a entender esto. Échese, lastímese, usted se lastimó un dedo y que le haya caído limón o sal en esa herida y usted me puede entender cómo arde, hermanos, es algo insoportable. En este momento Él tomó ese vinagre y, oiga, cayéndole en las llagas, hermano, donde Él le hicieron esas personas que lo azotaron, hermano. Entonces dijo esta palabra, esta fue la última palabra que Él expresó: consumado es. Hermano, y cuando Él expira esta palabra, cuando habla esta última palabra, consumado es, esta palabra, escuche bien, viene del griego tetelestai, que significa todo está cumplido y todo está pagado. Mire usted, qué tremendo. ¿Qué era lo que Él estaba diciendo en ese momento? Todo está cumplido y todo está pagado. Esta palabra, hermano, la usaban mucho en el contexto de los negocios. Mire, vamos a empezar por ahí. La usaban mucho en el contexto de los negocios, indicando que una deuda había sido pagada en su totalidad. También la utilizaban mucho en el contexto judicial, para indicar, hermano, una condena había sido completamente servida y pagada. Escuche bien, en el contexto que utilizaban esta palabra, tetelestai. También, hermano, la utilizaban, dice, en el contexto militar, cuando una batalla o guerra había sido ganada. Era una palabra de victoria y triunfo. Mire todo lo que significa esta palabra. Cuando Jesucristo dijo esta palabra, consumado es, tetelestai, dijo, hermano, todos los pecados han sido pagados. No hay condena para usted, no hay condena para mí. Aquí está, todo está hecho, todo está pagado. Y todo, tanto usted que me está viendo a través de las redes sociales, a través de la pantalla, a través de la televisión, déjeme decirle que tanto usted como yo fuimos comprados y, oiga, y no por oro, ni plata, ni bronce, ni nada, ni por dinero alguno. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Así que cuando a usted le digan, hermano, no vales nada, a usted cristiano, a usted creyente, usted que esté pasando situaciones, cuando oye el susurro del diablo, eso no te va a funcionar. Usted mándelo a volar por allá con aquella autoridad, porque Dios nos ha dado, dice su palabra, un espíritu de valor y dominio propio. Él nos compró a precio de sangre. Usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. Por eso que cuando nosotros estamos pasando situaciones, acordémonos inmediatamente, hermano, de dónde venimos y quién es nuestra piedra baluarte, nuestro soporte. ¿Quién es, hermano amado, el que le dio vida a usted después de la muerte? Aquella muerte que nos dio vida a toda la humanidad.
incluyendo al brujo, al hechicero, al ateo, al jebuseo, a toda la humanidad, hermano amado. Jesucristo, con aquella muerte, con aquel derramamiento de sangre, con esta palabra donde Él dice consumado es, Él dice está pagado, el pecado de Sutano está pagado, así que ya no hay nada ni nadie que lo vaya a acusar, hermano. Y fue cuando se rompieron, oiga, aquellas cortinas de aquel templo, y era algo, hermano amado, un significado bastante profundo también esto, porque esto indicaba de que ya no teníamos necesidad de que los sacerdotes en ese entonces llevaran nuestros problemas hacia Dios, sino que nosotros, esa cortina que se rompió cuando expiró el último aliento de Jesucristo, significaba, hermano, que Él nos había dejado un camino libre para podernos acercar personalmente a la presencia de Dios sin necesidad de ayuda alguna. ¿Por qué motivo? Dice su palabra que cuando hay 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo. Su presencia está ahí, y todo aquel que se mete en su cuarto a orar, en su lecho, hermano, en lo secreto, Él lo exaltará, hermano, en lo público. Así, mi amado hermano, entonces, ¿qué significa eso? Que cuando usted y yo tengamos una necesidad, estemos pasando situaciones diversas, ataques, achaques, en como usted lo quiera tomar, hermano amado, acuérdese, hínquese, órele al Señor, y porque nosotros somos hijos de aquel Dios poderoso, aquel que va como gigante guerrero peleando esa buena batalla. Usted y yo fuimos comprados a precio de sangre, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo que tiene poder para desactivar toda obra del mal, toda enfermedad, todo propósito del diablo, toda trampa es deshecha en el nombre poderoso de Jesús, porque Él nos ha dado un nombre que es sobre todo un hombre. Gloria a Dios, aleluya. Todas estas cosas, hermanos, acontecieron hace muchos años. Todas estas cosas se evidencian en la palabra del Señor. Todas estas cosas, hermanos, surgieron hace muchos años, y desde entonces jamás ni nunca se ha hecho otro sacrificio, otro acontecimiento igual, porque solo un sacrificio fue suficiente para toda la salvación de la humanidad. Cuando Jesús menciona estas palabras, hermano, que Él decía que la deuda de tu pecado ha sido completamente pagada. Tu condena por tu pecado ha sido perfecta ante los ojos de Dios por medio de este sacrificio, el cual, hermano, fue hace muchos años. Fue hace mucho tiempo. Y no, hermano, y no fue por una oveja. Mire, estaba estudiando el otro día con los pastores de las ovejas en esos países, hermanos, que tienen bastante, pero bastante ovejas. Y me estaba dando cuenta, mire esto, dice que cuando una oveja está en su parto, y en su parto muere, pero el animalito, la ovejita recién nacido nace, dice, y muere la oveja, dice que viene el pastor y corta esa oveja y rocía con la sangre de la oveja a la oveja recién nacida, para poderla llevar a otra oveja que de igual forma le ayude a amamantarla, porque si la llevan solo así, no la reconoce la otra oveja, sino que tiene que estar bañada con la sangre de la oveja que la hizo, le hizo, que dio a luz, pero que se murió en el parto. Entonces el granjero o el pastor, para poderla ayudarla a esta oveja que se quedó sin
sin madre, por decirle, quien le amamantara, venía, la rociaba con la sangre de la oveja madre que le dio, que hizo el parto, para que la llevara y posteriormente esta oveja pueda ayudarle a amamantarla y así crearla. De la misma forma nosotros estamos bañados y estamos reconocidos ante los ojos de Dios por medio de la sangre de Cristo, aquel que derramó en la cruz del Calvario por toda la humanidad, hermanos, por todo, para hacernos entender nuestro objetivo, que el estar acá en la tierra. Usted y yo tenemos que entender y visualizar, hermano, cuál es el propósito. Hay muchas personas que viven sin propósito y sin dirección en la vida. Hay muchas personas, hermano, que no tienen ni siquiera en su mente quiénes son, ni saben cómo se llaman, hermano. Van a la tienda muchas veces, ejemplo, y por traer azúcar traen una libra de sal, hermano. Su mente anda divagando, hermano, porque no saben ni a dónde van ni a dónde vienen, hermano. Presa fácil de Satanás, porque estaba mencionando hace mucho tiempo atrás, hermano, de que la persona que no tiene un objetivo, que no tiene una guía, que no está bajo la cobertura de Dios, o cerca, o trata la manera de estar en la presencia del Señor, está en un gran problema, un gravísimo problema, hermano, porque ahí viene Satanás a hacerle pensar, hermano, a movilizarle, a tocarle lo que es su mente, a manipularle, hermano. ¿Por qué motivo? Porque le hace ver las cosas de una forma muy distinta. Al hombre le hace sentir que es mujer y la mujer le hace sentir que es hombre. Y así sucesivamente, hermano. Viene Satanás obrando fácilmente, porque son personas que no tienen un objetivo en su vida. Son personas que no tienen una dirección. Y es muy necesario tener una dirección, un objetivo en nuestras vidas. ¿Por qué motivo? Es necesario saber de dónde venimos y a dónde vamos. Cuando nosotros partamos de esta tierra, hermano amado, déjeme decirle que nosotros tenemos alma, espíritu, cuerpo, corazón. Déjeme decirle que su alma va a tener que entregar las cuentas de lo que se hizo acá en la tierra. ¿Qué es lo que haya hecho usted? ¿Qué bueno o qué malo? Acuérdese que la palabra de Dios nos dice, hermano, de que nos ha dejado un libre albedrío. Tenemos dos caminos, hermano. Uno para seguir a Jesucristo y reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Y el otro, mi hermano, ustedes ya saben para dónde ir, para el infierno. Entonces, la palabra de Dios también nos menciona la puerta estrecha y la puerta angosta. También nos dejó el libre albedrío según en el libro de Deuteronomios. Hermano, usted puede hacer lo que usted quiera acá en la vida, pero lo que le trato de decir, mientras hay vida, hay esperanza. Usted puede hacer cualquier cosa. Eso sí, acordémonos, como dice en el libro de los Proverbios, el proverbista dice: pero acuérdate que de todas estas cosas entregarás cuentas un día a Jehová. Seremos pesados en la balanza, hermano. Y dice la palabra de Dios: ay de aquel que esté falto de peso, ay de aquel que no pese, que no tenga la medida exacta. ¿Por qué motivo, mi hermano? Porque de todas esas cosas, mire, si van a haber muchas personas en aquel entonces que se van a ir al infierno, no es porque Dios las haya condenado, sino que porque estas mismas personas se autocondenaron por no creer en Cristo, por no creer en Dios, por no creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hermano amado, ¿sabe una cosa? Allá, mi hermano, en un estudio que se realizó, mencionan unos grandes eruditos, doctores, hermano, en la palabra del Señor, y mencionan de que allá el sufrimiento, hermano, no va a ser porque los gusanos, porque el fuego, el tormento mayor, hermano, allá en el infierno va a ser porque usted tuvo la oportunidad acá en la tierra, en vida, de poder cambiar el destino de su vida, de poder aceptar a Jesucristo, y no lo hizo. Allí es donde usted se va a acordar, allí es donde usted
va, oiga, donde la persona va a blasfemiar aún más, con más fuerza. Hermano, ¿por qué motivo? Porque tuvo la oportunidad y no lo hizo. Jesucristo hizo su trabajo. Él pagó con la sangre, con el derramamiento de su sangre, por pago de mi pecado y del de usted y toda la humanidad. Pero que nosotros siempre queremos tomar muchas cosas malas, y por eso el apóstol Pablo decía: hay de aquel que lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. Hay de aquel cristiano que hoy día que todavía se va a meter a las discotecas. Hay de aquel hermanito que todavía hay envidia, hay odio, hay rencor en su corazón. Aún está a tiempo de poderlo limpiar con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, con la ayuda de Jesucristo, con la ayuda de nuestro Padre. ¿Por qué motivo? Porque nosotros podemos hoy venir allí donde estamos, hincarnos y orar, así como oró Pedro amargamente cuando se cumplió la palabra de Jesucristo, que le dijo que negaría las tres veces antes que cantara el gallo, mi hermano. Y él vino y amargamente se arrepintió y oró de todo lo que ha hecho. Eso es lo que nosotros tenemos. Ese es el punto clave. Usted o nosotros que reconocemos que somos pecadores día con día, nos tenemos antes de salir a trabajar, antes de salir de nuestra casa, o hincarnos y orarle y decirle al Señor: perdóname por mis pecados, perdóname por mis pecados, Señor, porque hoy tenemos el camino directo a la presencia de Dios por medio de aquel sacrificio que hizo Jesucristo. Hoy no tenemos que esperar, hermano amado, de que alguien venga y nos diga: haz esto, el otro, aquello. No, nosotros tenemos que venir. Nosotros vamos, nos hincamos, nos encerramos en nuestro cuarto, en la oficina, o yo no sé dónde, en la iglesia, o en la casa de oración, o no sé dónde. Usted puede encerrarse, hincar ahí y decirle al Señor: ayúdame, Padre, pero antes perdona mis pecados. Y empiece usted a hablarle con el corazón en la mano, con lo más interno, por lo que usted haya hecho, bueno o malo, decirle al Señor, hablarle con toda su alma, su espíritu, su corazón, y decirle: Padre, perdóname. He pecado contra ti, he pecado contra la familia, perdona mis pecados. Hermano, usted, mire, si Pedro, en el momento que se dio cuenta que cometió ese gravísimo error en negar a Jesucristo 3 veces antes que cantara el gallo, él corrió, dice, y pidió perdón. ¿Usted cree que si Judas hubiera hecho lo mismo, no le hubiera perdonado? Pero lastimosamente Judas pensó en ese entonces, como muchas personas hoy en la actualidad piensa, que la muerte es la solución. Personas, hermano, por eso le digo que cuando las personas están sin un objetivo en la vida, lo más fácil es quitarse la vida, irse a lanzar a un puente, tomar veneno, ahorcarse con una arma, dispararse en sí mismo, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque no le tenemos sentido a la vida, no tenemos un objetivo, no tenemos una guía, y por la cual ya la tenemos desde hace mucho, desde ese entonces cuando Jesucristo dijo: consumado es. Él nos dejó ahí el camino abierto a la presencia del Señor. Él nos dejó absolutamente todo, mi amado hermano, para que usted y yo tengamos ese camino derecho a la presencia del Señor. Antes, hermano, era peor, porque se había hecho el templo, hermano, y el pastor se metía una vez, no sé si cada mes o al año, donde llevaba una ovejita y allá hacía el sacrificio, hermano, para que posteriormente fueran perdonados nuestros pecados. Pero Jesucristo dijo: consumado es,
e inclinando la cabeza, entregó al Espíritu. Es lo que le digo, mire, dice, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿A quién entregó Jesucristo el Espíritu? ¿Acaso no fue al que le dio el Espíritu? ¿A quién vamos a entregar nosotros nuestro Espíritu, hermano? ¿A quién nosotros vamos a venir y decirle, aquí está mi Espíritu? Y usted cree, hermano, de que todas estas cosas que se están hablando no van a ser ciertas. Claro que sí, hermano. Si nosotros fuimos comprados a precio de sangre, aprendamos a valorar este sacrificio, honrando a Jesucristo, honrando a Dios verdaderamente como tiene que ser, como verdaderos creyentes. Y el que no, hermano, usted que me está escuchando a través de las redes sociales, que Dios le bendiga, a través de la televisión o donde usted pueda, o donde usted me escuche, para todos hay oportunidad. Dios es un Dios grande de misericordia, pero también es un Dios de oportunidades. Usted también que lo ha hecho, hermano, y ha dado un paso hacia atrás, es tiempo para que Él se levante y nos levantemos juntos, hermano, y sigamos adelante peleando esa buena batalla. Usted, hermano, que está ahí, usted, amigo, que me está viendo, también hay para usted. Usted, persona que tal vez ha cometido muchos delitos, muchas cosas ilícitas que para los ojos de Dios son repugnantes, también para usted, para todo el mundo, para el brujo, para el afeminado, para la prostituta, para el marero, para el homicida, para todos, mi hermano, hay oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza, pero eso sí, lo venimos a hacer genuinamente, originalmente, con un corazón arrepentidos, sedientos de la presencia del Señor, reconociendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, aceptando, mi amado hermano, que nosotros necesitamos de esa intervención divina. Sigamos adelante, mi hermano, y qué bueno, mi hermano, que hayamos de aquellas personas, hermanos, que seamos conocedores de la palabra de Dios. Y qué bueno que verdaderamente, mi hermano, nosotros seamos de aquellas personas valientes. La palabra de Dios dice, porque solo los violentos, escuche bien, dice los violentos, no dice los valientes, porque solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Cuando dice los violentos, mi hermano, no significa de que aquellas personas que van a venir a arrebatar, hermano, no, aquellas personas que son valientes en reconocer que necesitamos de la ayuda divina, en reconocer el valor que nosotros hayamos reconocido, decir, sí, me equivoqué durante mi vida, quiero redimirme todo lo malo que he hecho, ahora quiero venir a los pies de Cristo y hacer las cosas bien, de una forma como Jesucristo la dijo a través de su palabra, porque Él acá, mire, esto, la palabra del Señor, esta poderosa palabra es una guía en la cual Él nos está dejando a nosotros de cómo poder encontrar el camino hacia el cielo, mi amado hermano. Pero depende de lo que usted y yo hagamos acá en la tierra, acá en vida. Acordémonos, mi hermano, que todas y cada una de estas cosas, hermano, van a tener su reacción, van a tener su recompensa. Mire, como cuando usted va a un lugar a comprar algo, le pasan su factura, le van a dar su factura. Así, mi amado hermano, no me importa si usted le guste o no le guste, pero usted va a ser condenado conforme a sus ideas, conforme a su forma de vida, conforme a lo que usted haya hecho acá en la tierra. Así que, hermano, si a usted le gusta o no le gusta esta palabra, acuérdese, Jesucristo fue el que hizo ese sacrificio una sola vez, un solo sacrificio para toda la humanidad. Así, mi amado hermano,
ánimos y sigamos adelante. Porque Jesucristo dijo, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y de la misma forma que entregó el Espíritu, el Espíritu Jesucristo, de esa misma forma también nosotros vamos a entregar el Espíritu. Vamos a entregar el alma. Vamos a entregar todos nuestros hechos. Todos nuestros acontecimientos van a ser sacados a la luz. Es posible de que ahorita no digan nada, no se haga nada, pero todo, hermano, todo en aquel día vamos a pasar, oiga, en aquel juicio del gran trono blanco, y ahí se nos va a decir, ahí se nos va a dar el veredicto. Así, oiga bien, así como un juzgado allá en la Corte Suprema de Justicia le da la condena a la persona sospechosa y le dice por qué motivo, razón o circunstancias va a ir 10 años a prisión, así mismito nos van a decir a nosotros por qué motivo, razón o circunstancias nosotros no estamos inscritos en el libro de la vida. Y dice la palabra del Señor, el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. La pregunta es, ¿usted quiere estar en el lago de fuego o quiere ir al reino de los cielos? La respuesta usted misma la tiene. Usted mismo va a decidir a dónde quiere pasar su eternidad. ¿En la cena de la boda del Cordero o en el tormento? ¿Usted quiere despertar para gloria y honra del Señor o para vergüenza? La decisión es suya. El camino está ahí hecho. Usted puede tomar su decisión, pero eso sí, acordémonos que de cada decisión nosotros vamos a tener que entregar esas cuentas. Ya sea bueno o malo, nosotros lo vamos a entregar. Así, mi amado hermano, así como este versículo, hay muchos versículos en la palabra del Señor en los cuales podemos encontrar, pero tomé este y me enfoqué en este. San Juan 19:30, consumado es, la deuda está pagada, pago completado por nuestros pecados. Su muerte es el sacrificio perfecto. Es lo que le estaba diciendo. La muerte de Jesucristo fue el sacrificio perfecto para pagar nuestros pecados. El sacrificio perfecto que paga la deuda de su pecado y de mi pecado. Eso, con ese sacrificio se pagó esa deuda. Satisfaciendo la justicia de Dios y abriéndonos el acceso directo al Padre. El acceso directo al Padre lo tenemos desde ya, mi hermano. Lo tenemos desde ya. Hoy día, en la actualidad, única y sencillamente, si usted viene, dice la palabra del Señor, con un corazón contrito y humillado, ese corazón no lo desprecia al Señor. Ese corazón inclina su oído rápidamente, dice, a la voz de su siervo, a la voz de su Hijo. Y así, mi hermano, nosotros podemos encontrar y redimirnos. Hoy usted y yo nos podemos redimir de nuestros pecados. ¿Por qué? Gracias y muchísimas, infinitamente gracias a ese sacrificio perfecto de Jesucristo. Sigue diciendo, la victoria sobre el pecado y la muerte. Con esta declaración se derrotó a Satanás. Escucha bien, con esta declaración se derrotó a Satanás y la maldición del pecado, proclamando la gracia y suficiencia ante los ojos de Dios. Mire, cuando Satanás dijo, ya Jesucristo está muerto, Él ya no se va a volver a levantar. Dice mi hermano que cuando vino la gloria de Dios, se derramó en aquel sepulcro donde estaba Jesucristo,
No hubo nada ni nadie, ni la muerte ni los demonios, que pueda sostener a Jesucristo y que no se levantara. Usted cree, mi amor, usted cree, mi hermano, por el amor de Dios, usted cree de que si nosotros, mi hermano, no hubiese nadie ni nada que hubiese pagado nuestro pecado anteriormente, ¿estaríamos aquí? No, de ninguna manera. Pero por el gran amor de Dios, y en Juan, en el libro de Juan, donde 3:16, mi amado hermano, donde dice de que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, oiga, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida, y tenga vida eterna. ¿Usted dónde quiere estar? ¿Usted dónde quiere vivir? Pongámonos a pensar. Y si queremos estar en un buen lugar, hagamos cosas buenas. Tratemos la manera de honrar a Dios para que Él nos honre a nosotros en aquel día, en aquel gran día, en el día final. Con esta declaración, hermano, se derrotó a Satanás y la maldición del pecado. Con esto, de una vez, hermano, se derrotó a toda. Y hoy, hermano, para venir, como vimos en Job, se tiene que pedir permiso al Rey de Reyes y Señor de Señores para venir y tocar a alguien. Hoy ya no es como antes. ¿Por qué? Por medio de ese sacrificio. Hoy usted está viviendo en la gracia de Dios. Hoy nosotros estamos viviendo en la inmensa gracia de Dios. Gracia de Dios, que está por terminarse esa gracia de Dios. Usted y yo gozamos de esa gracia de Dios. ¿Por qué? Por medio de ese sacrificio, por medio de este versículo. Hoy usted y yo gozamos de muchas bendiciones de Dios. ¿Por qué? Por este sacrificio. Hoy usted gozamos de muchas cosas, y algunos padecemos de muchas cosas también. Lo leímos anteriormente, que todas las cosas son para bien. ¿Por qué? Por medio de este sacrificio. Usted y yo gozamos de este don de vida que el Señor nos ha dado, este respirar, mire, y no pagamos ni un centavo por el oxígeno. ¿Por qué? Porque Dios lo derrama. ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo Jesucristo. Por eso tenemos muchos beneficios, por el cual nosotros debemos de decirle: Señor, gracias, Padre, por esto que has hecho y que seguirás haciendo en mi vida. Dios le bendiga. Que has perdido todo, que te han dejado solo. Dios jamás se irá.